Muy buenos días, iglesia. Dios en esta hermosa mañana les bendiga de una manera especial, como solamente Él sabe hacerlo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra en esta mañana, porque nos reunimos con el propósito de reconocer su grandeza, reconocer que Él es Dios, nuestro Salvador. Hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas y hemos estado viendo la primera parte, lo que es la oración del apóstol Pablo por esta iglesia, versículo 1 al 14, donde Pablo está orando a Dios que llene estos hermanos del conocimiento de su voluntad, de un conocimiento profundo de Jesucristo. Y que ellos, al obtener este conocimiento profundo acerca de la persona de Jesucristo, ellos puedan vivir una vida digna de acuerdo a esa nueva posición que tienen en Cristo Jesús. El propósito de las falsas enseñanzas era precisamente distorsionar la verdad en cuanto a Jesucristo, negando la deidad y negando la humanidad de Cristo. Y antes de comenzar a Pablo desmontar el error, Pablo inicia revelando quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Si usted quiere aprender a identificar los billetes falsos, no tiene que comenzar a estudiar todos los billetes falsos. Solo basta que usted estudie el verdadero y conozca todos los detalles del billete verdadero, y eso le va a llevar a identificar cualquiera que sea falso. Si conoces a profundidad a Jesucristo, vas a poder identificar las amenazas, vas a poder identificar las falsas enseñanzas muy fácil. Muchas veces el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por parte de la iglesia a veces es muy limitado, y muchas veces al tener ese conocimiento limitado lleva a muchos a ser muy vulnerables. El propósito en esta mañana de este mensaje es responder a la pregunta: ¿quién es Jesucristo? Tengo que testificarle que hablar de un Dios tan grande, tan preeminente, tan glorioso, hace sentir al predicador inadecuado para hablar de un Dios como el que describe la Biblia. Aprenderemos que Jesucristo es superior a todas las cosas. Él es preeminente sobre todas las cosas. Y quiero invitarles a leer Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. Este es uno de los pasajes más cristológicos de toda la Biblia. Y es uno de los que describe más extraordinariamente lo grande que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19, pero voy a iniciar con el versículo 14. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es la cabeza de todo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia reconociendo que eres Dios,
Un Dios extraordinario como describe tu palabra. Un Dios creador del cielo y de la tierra. Un Dios que sustenta todo. Un Dios dador de la vida. Y nosotros como iglesia en este momento reconocemos que si estamos aquí es por ti. Y queremos darte toda la gloria y toda la honra y todo el reconocimiento a ti, solo a ti. En esta mañana vamos a tu palabra, porque queremos dar respuesta a la pregunta: ¿quién es Jesucristo? Y oramos, Dios, para que tú pongas en mi mente las palabras adecuadas. A pesar de mi incapacidad, tú pongas en mi mente las palabras adecuadas para describirte. Y que al nosotros conocer quién eres, nosotros vivamos por ti. A ti sea la gloria en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos dar respuesta a la pregunta: ¿quién es Jesucristo? Para muchos, Jesucristo es un gran hombre. Jesucristo ha sido una persona extraordinaria, importante en la historia de la humanidad, a tal punto que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y muchos lo ven como un gran hombre. Otros lo ven como un gran profeta. Pero ¿qué describe la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al Señor Jesucristo? Y es donde quiero que nosotros dediquemos el tiempo en esta mañana. ¿Quién es Jesucristo? En primer lugar, el texto describe que Jesucristo es Dios. La Biblia describe que Jesucristo es Dios. Dice el verso 15, Colosenses capítulo 1, verso 15, la primera parte: Él es la imagen del Dios invisible. Y Pablo inicia estableciendo las enseñanzas más trascendentales en cuanto a la persona de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Imagen tiene la idea de semejanza reveladora. Es la revelación visible de aquello que representa. Los herejes en Colosas consideraban a Jesús como uno de esos espíritus que salían de Dios, una emanación de Dios, un espíritu de menor rango que había salido de Dios. Y Pablo desmiente ese error, enseñando y afirmando que Jesucristo es la imagen de Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la perfecta representación del Dios invisible. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 4. Segunda a los Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios a quien nadie jamás ha visto se ha manifestado en Jesucristo. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 18. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la Biblia de las Américas, miren cómo lo describe la Biblia de las Américas: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quien ha visto a Jesús, ha visto a Dios. Porque Jesús es el rostro de Dios. Jesucristo es el rostro de Dios. En un encuentro de Jesús con sus discípulos en Juan capítulo 14, versículos 8 y 9, yo le agregué el versículo 7, y dice: si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta.
Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Ya los discípulos, ya días antes de Jesús morir, Jesús esperaba que los discípulos pudieran conocer que Él era Dios. Y Felipe le está preguntando a uno de sus discípulos: muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo que yo estoy con ustedes y tú no te has dado cuenta que yo soy. Jesucristo es la exacta imagen de Dios. Jesucristo no adoptó su imagen al nacer. Jesucristo, esa ha sido su imagen desde la eternidad. Como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es Dios. Jesucristo tiene todos los atributos de Dios. Él es todopoderoso. Él es omnisciente, omnipresente. Él puede estar en todos los lugares. Está en el lugar de tu corazón, en cada uno de ustedes. Él es Dios. Dice Filipenses capítulo 2, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él es Dios. Una y otra vez la Biblia describe que Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1, verso 14. Juan 1, 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los seres humanos tienen la tendencia de tener la búsqueda de un ser superior, porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y todos los seres humanos, de una manera u otra, tratan de poner su fe en algo superior. Y muchos se conforman con tener un Dios que ellos puedan controlar. Un Dios que esté a la disposición para responder sus peticiones. Un Dios que ellos puedan manipular. Otros siguen a un profeta, a Buda, a Mahoma. Pero la Biblia revela que solamente hay un Salvador. Que solamente hay un Dios verdadero, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que la muerte no pudo con él, la tumba no lo pudo atrapar. Él es Dios, nuestro Salvador. Él es Dios. Solo Cristo perdona los pecados. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Solamente Cristo salva porque Él es Dios. Solo Cristo garantiza vida eterna porque Él es Dios. Solo en Cristo hay esperanza porque Él es Dios. Solo Él merece nuestra adoración. Solamente Él merece nuestra exaltación. Él está por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos aquí tienen su fe puesta en Cristo Jesús? Mire, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque usted tiene su fe puesta en el Dios verdadero que describe la Biblia. Usted no está perdiendo el tiempo aquí sobre la tierra. Usted tiene su fe puesta en el Dios que describe la Biblia, en Jesucristo. A Él sea la gloria y damos muchas gracias a Dios por este privilegio. En segundo lugar, el texto describe que Jesucristo es el arquitecto de todo lo creado. Jesucristo es el gran creador. Dice el versículo 15, la segunda parte, Colosenses capítulo 1, verso 15, el primogénito de toda
creación. No significa que Jesucristo fue la primera creación de Dios. Primogénito significa preeminencia, superior a todas las cosas. Este verso ha sido muy mal usado, especialmente usado fuera de su contexto. Desde el siglo IV de esta era, un grupo denominado los arrianos distorsionó la esencia de la doctrina trinitaria, negando que Jesucristo es Dios, que Jesucristo fue creado por Jehová Dios. Y el mismo planteamiento tiene un grupo que ustedes conocen hoy en día, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová utilizan este texto fuera de su contexto para justificar una doctrina. Ellos enseñan que Jehová Dios creó a Jesucristo para morir en la cruz. Para ellos Jesucristo es un Dios de menor categoría, de menor rango. No es el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Y esta interpretación desvirtúa por completo el sentido de primogénito. Un principio de hermenéutica que enseñamos a los que están estudiando la Biblia es a nunca usar un texto fuera del contexto porque se convierte en un pretexto. Porque el hombre tiende a manipularlo para su propio beneficio. Y esto es precisamente lo que hacen con Colosenses capítulo 1, verso 15. Si bien es cierto que primogénito en algunos casos se usa para referirse a primero en orden cronológico, la realidad es que la mayoría de las veces en la Biblia se usa para describir posición o rango. Tanto en la cultura griega como en la cultura judía, el primogénito era el que tenía el derecho a la herencia. Cristo es el unigénito, el que tiene el derecho a la herencia. Como dice Hebreo capítulo 1, verso 2. Hebreo 1, 2. Que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y yo quiero que, para mí es muy importante que ustedes comprendan el uso de esta palabra primogénito. Porque esa secta está dando mucho dolor de cabeza en estos días. Y la verdad es que quiero que todos mis hermanos puedan ir a la Biblia y defender con autoridad la palabra de Dios. Y quiero que estemos viendo algunos usos de la palabra primogénito en la Biblia. En Éxodo capítulo 4, verso 22. Éxodo capítulo 4, verso 22. Israel es llamado el primogénito de Dios. Mire lo que dice. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. ¿Qué significa primogénito aquí? ¿Fue Israel el primer pueblo en nacer? No. Pero sí fue el que ocupó el primer lugar ante los ojos de Dios. Israel tuvo la preeminencia ante los ojos de Dios. Fue un pueblo escogido por Dios para dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio, para dar a conocer a Jesucristo. Ese pueblo tuvo preeminencia sobre todos los pueblos. Salmo 89, 27. Salmo 89, 27. Dice, yo también le pondré por primogénito. Y la segunda parte del verso explica el más excelso de los reyes de la tierra. Una vez más, primogénito tiene la idea de supremacía. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y yo le pregunto, ¿fue Cristo el primero en resucitar en orden cronológico? No, pero es el preeminente sobre todo lo que ha resucitado.
una vez más, el uso de esta palabra está hablando de superioridad en rango. Superioridad en rango. Y el argumento más contundente de todos es el propio contexto de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. El contexto donde el apóstol Pablo está hablando de que comenzó a describirlo como que Jesucristo es Dios. Está hablando de la preeminencia de Cristo, que Cristo está por encima de todas las cosas. El contexto. Solamente limitándose al contexto, uno se va a dar cuenta de que está hablando el apóstol Pablo. Esta interpretación de los testigos de Jehová desconoce totalmente el contexto. Y Pablo acaba de afirmar que Jesucristo es la imagen de Dios. Dice el 1, Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas. Escuche bien lo que dice Pablo de Jesucristo. Él es antes de todas las cosas. Y solamente Dios puede ser antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo existía antes de la creación. Solo Dios podía existir antes de la creación. Y cuando estoy hablando de creación, no me limito a hablar del cielo y de la tierra, que vamos a ver en un momento. La creación en sentido general. Hay algo más en cuanto a su preeminencia, en cuanto a la creación, dice el versículo 16. Verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Los falsos maestros en Colosas veían a Jesús como la emanación más importante de Dios. Un Dios, el Dios de más rango que se desprendió de Jehová. Y como ellos veían la materia como algo malo, para ellos era imposible que un Dios como Jesús, un Dios de menor rango como Jesús, pero que era la máxima expresión de Dios, pudiera crear la materia, porque la materia era mala. Y cuando estoy hablando de materia, estoy hablando de todo lo que implica materia, cielo, tierra, todo, el ser humano. Miren cómo Pablo describe a Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en los cielos, y las que hay en la tierra. Jesucristo es el gran creador de los cielos y de la tierra. Dice Juan capítulo 1 verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del Verbo, versículo 1 y 2. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como leímos en Hebreos capítulo 1, verso 2, que dice que Jesucristo es el creador del universo. Jesucristo es todopoderoso. La creación del universo es una muestra de su poder, de su conocimiento y de su sabiduría. ¿Escuchen bien lo que le estoy diciendo? La creación del universo es una muestra de su poder, de su conocimiento y de su sabiduría. Cuando nosotros vemos la luna, cuando nosotros vemos las estrellas, cuando nosotros vemos el sol, lo que implica la tierra, esto es parte de una galaxia que conocemos como la Vía Láctea. Las estrellas que usted puede apreciar, el sol, la luna, la tierra, todo es parte de una galaxia que le llaman la Vía Láctea. Pero dicen los científicos que hay millones de galaxias como la Vía Láctea. ¿Usted está escuchando lo que le estoy diciendo? Los científicos
han podido comprobar que hay millones, que el firmamento es algo impresionante. Impresionante. Dice el Salmo 147:4, hablando de Dios con relación a su poder, que Él cuenta el número de las estrellas y a todas las llama por su nombre. Eso está hablando de poder. Él es todopoderoso. El dueño de la creación, el creador de todo. Nosotros vivimos en la tierra. Pero para que la tierra pudiera ser adecuada para la vida, el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene que estar presente. A veces no pensamos en esto y pensamos que como que vivimos en la tierra y como que por nuestra propia habilidad. Miren, para que la tierra sea adecuada para la vida, la tierra tiene que girar en su propio eje. La tierra se mantiene girando todo el tiempo en su propio eje. Y ese movimiento dura 24 horas. 24 horas. Pero al mismo tiempo, la Tierra tiene otro movimiento alrededor de la órbita del Sol. Ella va dando vuelta en sí misma y va dando vuelta a través de la órbita del Sol para que pueda haber vida aquí sobre la Tierra. ¿Quién ustedes creen que permite que todo eso ocurra? El poder del Creador. El poder del Creador. El poder del Creador. En la escuela estudiamos que hay una fuerza de gravedad que atrae todos los cuerpos hacia la tierra. Todo lo que usted tira, la tierra lo ala. Y los científicos lo han descrito como la fuerza de la gravedad. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que es el poder de Dios. Para los seres humanos, ellos lo han descrito como la fuerza de la gravedad. Es el poder de Dios actuando para que podamos vivir aquí sobre la tierra. Y si seguimos hablando de la creación de las cosas materiales y vemos el cuerpo humano, señores, no soy médico, pero usted le pregunta a un médico lo que implica el cuerpo humano, la perfección del cuerpo humano. Solamente una mente todopoderosa puede crear un ser humano perfecto y que todo su organismo funcione sincronizado perfectamente. Solamente Dios, el gran creador. Solamente Dios, el gran creador. Dice el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los hombres no tienen excusa para creer en Dios. Porque dice la Biblia que aún la propia naturaleza da testimonio. La propia creación da testimonio. Dice Romanos capítulo 1, verso 20. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de montarse en una embarcación y entrar al mar. He tenido la oportunidad de montarme en un barco y entrar al mar. Y lo que mis labios han expresado es: Dios mío, Señor, qué grande tú eres. Qué grande tú eres. Los que han tenido la oportunidad de montarse en un avión. En un avión, eso es tan chiquitico que usted lo ve allí en el cielo. Y usted ve hacia abajo. Y usted solamente tiene que decir: Señor, pero tú sí eres grande. Qué grande eres tú, oh Dios. Qué grande eres, Dios. Tenemos que dar muchas gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, hay que ser agradecidos de Dios. Porque ¿quiénes somos nosotros para que Dios ponga su atención en nosotros?
Me llega a la memoria el Salmo 8. Déjenme buscar el Salmo 8. No lo tienen en sus hojas. Salmo 8 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Verso 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿y qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Versículo 9: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Quiénes somos nosotros para que un Dios tan glorioso, tan grande y tan poderoso tenga el detalle de pensar en nosotros? Por eso nosotros tenemos que alabar y adorar su santo nombre. Alabar y adorar su santo nombre. Pero dice la palabra de Dios que también Él es el creador, no solamente de las cosas que podemos ver, sino aún de las que no podemos ver. Dice el versículo 16 una vez más: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él no solamente fue creador de las cosas que podemos ver. Dice, sea trono, sea dominio, principados y potestades. Hace referencia a las diversas jerarquías angelicales. Los ángeles no tienen cuerpo como tú y yo. Y a ellos también lo creó el Señor. Dice Hebreo capítulo 1, versículos 7 y 8. Hebreo capítulo 1, versos 7 y 8. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. A que Dios no solamente creó el universo material, las cosas que podemos ver, sino aún las cosas que no podemos ver, con toda la jerarquía angelical. Y Él termina diciendo en el verso 16: todo fue creado por medio de Él, de Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él recibir gloria por todo lo creado. El versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, mostrando que Él es Dios. Antes de que todas las cosas fueran, era Cristo. La tierra gira por Jesucristo. El sol calienta por Jesucristo. Es posible la vida en este planeta por Jesucristo. Él es Dios. Y Él es el creador, el arquitecto de todas las cosas. Y por último, en tercer lugar, respondiendo a la pregunta ¿quién es Jesucristo? El texto describe que Jesucristo es el Señor de su nueva creación, de la iglesia. Jesucristo es quien preserva, sostiene y edifica su iglesia. Dice Colosenses capítulo 1, verso 18. Jesucristo es el Señor de su nueva creación, la iglesia. Dice Colosenses 1, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El texto nos menciona 4 grandes verdades en cuanto a la relación de Cristo con su iglesia.
Y lo primero que enseña es que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. La iglesia es un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Un organismo viviente. Él controla cada parte del cuerpo. La vida de la iglesia la sostiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él mantiene unida cada parte del cuerpo. Él fortalece y coordina los ministerios en el interior del cuerpo. Cristo es quien da dirección y sentido a su iglesia. La iglesia local que no reconoce a Jesucristo como su cabeza es una iglesia que ha perdido todo el sentido y orientación. Como cabeza del cuerpo, Cristo ocupa la posición suprema, la preeminencia. En segundo lugar, el texto describe que Cristo es el principio de la iglesia. Cristo es el principio de la iglesia. La nueva creación que es la iglesia se origina en Jesucristo. Dice la segunda parte del verso 18 que Él es el principio, dice el apóstol Pablo. Aunque la iglesia físicamente inició en Pentecostés, fue ideada en Cristo en su mente desde antes de la fundación del mundo. Como dice Efesios capítulo 1, verso 4. Efesios 1, 4, que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una obra en la eternidad pasada. Es Cristo quien da vida a su iglesia. Y a través de su muerte y su resurrección, te dio vida a ti, me dio vida a mí. Tercero que enseña el texto es que Cristo tiene la supremacía de la iglesia. Cristo tiene la supremacía de la iglesia. La iglesia tiene como fundamento la muerte y resurrección de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y una vez más, aquí aparece la palabra primogénito, la misma palabra que apareció en el verso 15. Él no fue el primero en resucitar, pero sí fue el preeminente entre todos los resucitados. El más grande entre todos los resucitados. Cristo venció con poder la muerte. Juan capítulo 14, verso 19, Jesús dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea que la vida nuestra depende única y exclusivamente de la obra de Cristo. Jesús dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. No hay vida sin Cristo. Como primogénito de los muertos, Cristo tiene potestad de dar vida a todo aquel que cree en Él, porque Él es Dios. El Jesucristo que hemos descrito en esta mañana tiene el poder para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. A todo aquel que cree en Él. Versículo 18, una vez más, la tercera parte, dice: para que en todo tenga la preeminencia. Ese para qué indica un propósito. Para que Él sea el preeminente en todas las cosas, ya sean espirituales o sean materiales. O sea, Cristo es preeminente sobre la antigua creación porque es el creador de todo. Y Cristo es preeminente sobre la nueva creación, que es la iglesia, porque Él es su cabeza. Él es quien dirige su cabeza. Él es quien edifica su iglesia. Él es quien dirige la iglesia. El apóstol Pablo termina diciendo en el verso 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Solo Cristo tiene poder para salvar, para dar vida, porque Él es vida.
Yo le pregunto, amados hermanos, amigos que nos acompañan en esta mañana y que nos están viendo a través del canal de YouTube, ¿qué hacer con una verdad tan impresionante como describe el apóstol Pablo aquí en Colosenses capítulo 1, verso 15? O sea, tenemos esa información. Hemos escuchado que Jesucristo es Dios y Él es el creador, Él está sobre todas las cosas. ¿Qué hacer? ¿Cómo esa verdad debe impactar nuestras vidas? Lo primero que todo creyente debe hacer es adorar, exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al nosotros tener ese conocimiento tan impresionante de quién es Jesucristo, lo único que podemos hacer es postrarnos y darle toda la gloria a Él. Reconocer que Él es Dios. Agradecer lo que Él ha hecho por nosotros. Como leímos en el Salmo 8 hace un rato, verso 4. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Nosotros no somos nada, pero a Él le agradó. A Él le agradó darnos vida. Lo menos que nosotros como creyentes podemos hacer al conocer esta gloriosa verdad es permitir que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas. Que Jesucristo sea el Señor de cada área de mi vida. Que Él controle totalmente mi vida. Cada uno de nosotros tiene áreas en su vida que está luchando. Y Dios la conoce. Áreas en nuestras vidas que nos ha dado trabajo. Es el área que nos da problema y dificultad en nuestra relación con Dios. Y quiero decirles, el Señor tiene poder. Cuando nosotros traemos esa necesidad, esa impotencia ante Él, Él nos ayuda en esa área en la cual tenemos dificultad. Todos tenemos un área donde tenemos dificultad. O algunas áreas donde tenemos dificultad. Cristo quiere ser el Rey y tener la supremacía de todo tu corazón. Estamos hablando que Él tiene la supremacía sobre todas las cosas, sobre todo el universo. Todo subsiste en Él, Él mantiene todo. Lo que nosotros tenemos que hacer es permitir que Él también sea el Rey y el Señor de todas nuestras vidas. No de algunas partes de nuestra vida, de toda nuestra vida, de todo nuestro ser. De todo nuestro ser. En la medida que vamos madurando, vamos mostrando a Cristo en nuestras vidas, es que Él está controlando esas áreas de nuestras vidas. Y podemos a través del día a día mostrar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es todopoderoso. Y si Él sostiene el universo, Él puede hacer algo grandioso con tu vida también. Entonces, hermanos, esta gloriosa enseñanza de Colosenses capítulo 1 debe marcar una diferencia en nuestras vidas. O sea, cada día que nos levantemos, nosotros tenemos que tener el deseo, el impulso de vivir un día más para Cristo. Un día más para Él. Para mostrarle a todo lo que está a nuestro alrededor que Él nos cambió, que Él vive y reina en nuestras vidas. No es un día más para existir, es un día más para la gloria de Dios. Un día más para la gloria de Dios. Y a los amigos que nos acompañan en esta mañana, si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, quiero decirte que todo lo que hemos hablado, todo ese poder, todo lo majestuoso que Él es, también está disponible para ti. Jesucristo es la vida. Él da vida eterna, pero Él da vida eterna a quien se lo pide. A quien clama a Él: Señor, perdona mi pecado, reconozco que he estado viviendo fuera de tu voluntad, yo te necesito, Dios. Al que viene a Él, Él no le echa fuera.
Si hay alguna persona en esta mañana que ha comprendido el mensaje que Dios ha traído y siente el llamado del Espíritu Santo en su corazón para que ese Dios todopoderoso que gobierna y rige el universo también gobierna y rija su vida, Él puede hacerlo por ti. Si quieres tomar esa decisión por Jesucristo en esta mañana, yo te invito a levantar tu mano. Yo quiero que los hermanos estén orando en este momento. Quiero pedirle a la iglesia que esté orando. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Y si hay alguna persona en este momento que dice: yo quiero entregar mi vida a Jesucristo, yo he estado viviendo y reconozco que he estado viviendo fuera de Él, pero hoy yo quiero aprovechar este día para entregar mi vida al Señor. Alguien levanta su mano y dice: ore por mí. Dios te bendiga. ¿Alguien más ha comprendido estas verdades de la palabra de Dios y quiere entregar a su vida para que ese Dios todopoderoso, creador del universo, que sostiene todo, también controle tu vida? Alguien más levanta su mano y dice: ore por mí, yo quiero también entregar mi vida a Jesucristo. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias porque ella describe cuán glorioso eres, cuán grande eres. Tan grande que muchas veces ni lo entendemos, Dios, pero lo aceptamos por fe, porque lo dice tu palabra. En este momento yo quiero orar por esta joven que levantó su mano. Ella reconoce haber entendido, comprendido este mensaje en esta mañana, y ella clama a ti porque te necesita, Dios. Ella quiere entregar su vida a ti. Sé con ella. Capacítale, Dios, permite que ella pueda crecer en el conocimiento profundo de tu voluntad. Sé con aquellas personas, aquellos hermanos, amigos que también están siguiéndonos a través del canal de YouTube, mi Dios. Si hay algún amigo que nos está viendo y también quiere entregar su vida a Cristo, ahí en el lugar donde estás, aunque no estés presente en este lugar, en el lugar que estás, si has entendido y comprendido, puedes entregar tu vida a Cristo, pidiéndole que perdone tus pecados y recibirle como tu Salvador personal. A ti sea la gloria a Dios en esta mañana. Y permite que nosotros, al escuchar esta gloriosa verdad, nosotros podamos vivir por ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga.